Hola Luben, ¿cómo estás? Buenas Hola tardes por este Mayra. lado. ¿Cómo Bueno, estás? por este también, Sí, excelentemente bien. qué Un bueno, ya te verdadero veo bien placer animado. estar nuevamente contigo y con tu gentil audiencia. Sí, oye, tú sabes que ya hablando con todo el mundo que está viendo este video, no en directo porque tuve un problema con la emisión en directo, pero bueno, ya lo voy a resolver para una próxima porque me olvidé y no lo logré hacer. Pero porque es una transmisión en directo por Zoom y directamente al canal de YouTube. Pero la próxima lo voy a volver a hacer y correctamente. Pero bueno, hoy quiero hablar con todas las personas que nos van a ver en este video sobre la temporada Piscis. Porque ya tenemos varios planetas en este signo. Luego comparto la pantalla rápidamente para que todos lo puedan ver. La pantalla, la temporada Piscis, que hace referencia ahora al Sol que entró en Piscis, a Mercurio que tenemos en Piscis, a la, a Neptuno, a Saturno, que tenemos una cantidad de planetas en el signo de Piscis, y esto va a traer una cantidad de experiencias importantes. Algo que quiero acotar, que es importante también resaltar, es que todos tenemos a Piscis en nuestra carta natal y cuando hablamos de temporada de Piscis es porque ese espacio de nuestra carta natal, de nuestra energía natal, comienza a llenarse y comienza a modificarse a través de una cantidad de eventos que se están produciendo en el signo de Piscis, debido a que ahí es donde van a comenzar a presentarse los nuevos eclipses con el nodo norte en el signo de Piscis. Entonces, bueno, claro, Piscis es un signo dual, es un signo mutable, es un signo de contradicciones, quiero decir esto, y esas contradicciones podríamos comenzarlas a vivir, sobre todo porque el nodo sur está en Virgo y comienza una especie de dualidad entre lo que el deseo de ir a unos ideales, de alcanzar esa espiritualidad que es propia de Piscis, versus esa parte real y concreta que define muy bien el signo de Virgo. Pero bueno, hoy el tema va específicamente a que podamos hacer conexión con la intuición, que es parte esencial de este signo que todos tenemos en nuestra carta natal. Y hoy precisamente quiero hacer este especial con mi buen amigo Luis Manso, psicólogo, este, y además terapeuta, em, excelente por demás, porque hablar de la intuición que es propia del signo de Piscis y que vamos a empezar a vivir esas sensaciones extrañas que nos van a llevar a tener experiencias un poco místicas que están relacionadas con el signo de Piscis, la intuición es una de ellas. Y que mucha gente reniega de esa sensación o ese espacio de pronto que uno pueda tener, oye, sí puedes decir, yo intuí o yo sentí que no debía Ujú. hacer, pero muchas veces uno dice, es que me vino como un flash y la verdad es que no le hice caso. ¿Sabes? Ese tipo de experiencias un poco extrañas, le decimos místicas, pero que todos tenemos y que pocas veces hacemos uso de ella y que es el momento preciso para entrar en contacto con ese mundo interior. Luben, cuéntanos, háblanos acerca de la Vida Mayra. intuición y luego vamos a hablar sobre una parte mitológica. Wow, Mayra, mira, la intuición. La intuición es algo que se analiza desde los tiempos de los griegos en adelante, ¿no? Es una Ujú. cosa que ya ha acompañado al hombre, al ser humano, a lo largo de la historia y se ha conversado, se ha abordado. Intuición, etimológicamente, la intuición es producto de combinar las palabras in, que significa dentro, y tuición viene de turos, que significa mirar, observar. Entonces, intuición significa mirar adentro, ¿ok? Vamos a mirar adentro, es lo que significa la intuición. Ahora, no es lo mismo que la introspección. Introspección es analizarse, es revisar en mayor profundidad. Entonces, intuición se refiere
y el término general te va a decir que una intuición es la formulación de una idea o pensamiento conclusivo sin haber hecho el razonamiento para llegar a él. Eso es básicamente la intuición desde el punto de vista de la definición ¿no? Del diccionario. Pero resulta que, por ejemplo, en la psicología, que se encarga de averiguar cómo piensa el ser humano, cómo actúa, por qué actúa como actúa, este, dependiendo de la escuela, tú vas a conseguir diferentes definiciones de intuición. Por ejemplo, la escuela cognitivista, cognitivo-conductual, te va a decir, a ver, cognitivo-conductual significa que desde ese punto de vista se trata de entender al ser humano como una especie de procesador de información, ¿ok? Ok, Y se ve cómo nosotros procesamos y manejamos la información. Desde ese punto de vista, la intuición viene siendo una respuesta a un input no solicitado. Es decir, tú obtienes una perfecto. respuesta sin que la hayas pedido, ¿ok? Ya, Pero sí estabas metiendo inconscientemente una cantidad de cálculos alrededor de ello. Si te vas, por ejemplo, a las teorías eh, freudianas, a las teorías del psicoanálisis, bueno, te van a decir que son manifestaciones del inconsciente por una vía en donde va a permear a la conciencia de manera parcial una idea producto de haber condensado muchísimos factores que están en tu inconsciente. Esa es la forma de verlo desde ese punto de vista. Y así podemos pasearnos por una cantidad de escuelas. Finalmente, sí, la intuición viene siendo una especie de idea que viene siendo producto de una cantidad de asociaciones que no han sido conscientes, pero que sí han sido generadas por tu sistema nervioso, por esa parte que no está metida a nivel de la atención. La atención es ese proceso en donde tú puedes conducir tu conciencia, tu estado consciente. Entonces, dentro de toda la gama de estímulos que tú recibes en tu cotidianidad, tu atención dirige el foco hacia algunos de ellos. Eso desde el punto de vista general de la percepción, ¿no? Y cuando tienes una idea intuitiva, eso más bien viene siendo la emergencia de una cantidad de asociaciones sin que tú hayas de una manera consciente, previa, hecho el proceso para llegar a eso. Pero sí tu cerebro te lo está dando. Entonces, ¿qué sucede? La persona tomará mayor nivel de conciencia o menor nivel de conciencia de su intuición dependiendo de una serie de condiciones. Por ejemplo, hay personas que le prestan mucha atención a su intuición, a sus procesos intuitivos, y rápidamente los toman en cuenta. Hay otras personas que no, que normalmente, bueno, mira, digamos, están demasiado centrados en su atención y pierden de vista elementos que sí han aparecido dentro de ese marco perceptivo, pero que ellos de todas maneras no lo tomaron, no lo abordaron. claro, La intuición aparece en todo, Mayra, en todo, en todos eso, los aspectos de nuestra vida claro. aparece la intuición. Por ejemplo, un científico, no sé, Tomás Alva Edison, ya había probado 1000 veces la manera de no hacer el bombillo y había procesado lógicamente todos sus elementos de ensayo y error, pero un buen día, algo que la lógica no lo había conducido de manera consciente, algo se asomó que él de repente jugó con una pequeña variación sin haberlo pensado mucho. ¡Pin! Eureka. Se le prendió el Sí, bombillo, literalmente hablando. claro, Ah, bueno, ahí tienes un proceso de intuición, por ejemplo, en el área académica, en el área laboral, en el área de la seguridad. Oye, vale, algo sentí que por esa calle no me metiera. Y resulta que, bueno, ahí está, ¡pum! Pasó lo malo. Ah, ese algo que te dijo que por esa calle no te metieras, ¿de dónde salió? claro, Salió de que tu cerebro en ese momento estaba analizando una cantidad de elementos asociados a
las características de iluminación, morfología de la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Y hizo asociación con todo ese registro de datos que tú tienes en tu cerebro. claro, Y de alguna u otra forma te lanzó el warning, el aviso de, hey, mira, por esa calle no. Si tú eres una persona que está más consciente, de repente le prestas atención a tu intuición y te vas por otro lado. Si has entrenado elementos de seguridad, lo vas a tomar más rápidamente en tu conciencia y evitas pasar por esa calle. ya, Si no, si tu conciencia está demasiado centrada en otras cosas, bueno, pasaste por la calle, no le hiciste caso a tu intuición y pasó la situación. sí, El punto de vista de las teorías que tienen que ver más con lo energético, mira qué interesante, ¿no? Hoy en día hasta ya se está diciendo en esas teorías que tienen que ver con, y ojo, todavía estoy en el terreno de lo científico, ujú, no de lo paracientífico, metacientífico, paranormal, esotérico, no, 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 todavía no me meto ahí, pero la energía ya es energía, mira qué interesante. Hoy en día los físicos son más metafísicos que los metafísicos, porque estamos hablando de quantum, estamos hablando de probabilidades de que se dé y no se dé a la vez, dependiendo de que venga un observador. Bueno, en ese nivel de teorías, se supone que la conciencia ya hoy en día viene siendo una anticipación de nuestros enlaces a nivel cuántico, ¿no? A nivel energético, imagínate. Entonces la intuición ahí tiene un peso muy relevante, porque viene siendo una especie de anticipación que ya tú has vivido. Y eso, ojo, te estoy hablando en términos científicos. Mira para dónde nos ha llevado la historia hoy en día, ¿no? El desarrollo. Bueno, se supone que ya tú has vivido esa situación porque tu presente influye tu futuro, ya tú has pasado por ahí y a la vez estás acá. Y tu conciencia es producto de esa cantidad de interacciones hasta nivel cuántico. Y bueno, este es un input que tú estás recibiendo en ese momento. Agárralo por donde lo mires. Míralo desde cualquier punto de vista, de una teoría, de otra, de otra, de otra, de otra. Sí, la intuición existe. Es una herramienta muy válida y hay que aprender a prestarle atención y ver cómo influye en nosotros, porque tiene cosas buenas y no tiene y tiene cosas que no son tan buenas, dependiendo de la orientación que nosotros le demos. Y eso sí va a estar influido o influenciado por tu actitud, tu predisposición y tus creencias. Entonces, hacerle caso a la intuición es una cosa. ¿Qué tipo de caso le haces? ¿A qué conclusiones llegas? Si se convierte en una herramienta de ayuda o si se convierte en una situación de parálisis, generadora de temor, de angustia, de nerviosismo, de ansiedad. Las dos opciones existen y dependerá precisamente de cómo está la condición psicológica, actitudinal de la persona. sí, no, es interesante, bueno, el análisis que le estás dando a la intuición, siendo eh, yo no sé cómo llamarle, si es un factor, es un elemento, es una emoción, es qué. ¿Qué es la intuición exactamente? Es un estado, el estado y de la intuición. Eh, Bueno, depende de la teoría con que depende de lo la veas, teoría. Pero mira, definirás. ¿sabes qué pasa? Que lo cierto es que estamos atravesando un periodo muy interesante donde estos temas de la intuición, de los sueños, de las fantasías, de la conexión espiritual, de entrar en el mundo interior, cada vez está como más, ¿no? Se está expandiendo en el Sí, mundo. sí, Depende, como dices tú, depende desde el ángulo desde donde lo veas. La realidad es que desde la astrología están sucediendo cosas muy interesantes donde todo, o sea, si nosotros nos ponemos a ver las noticias, simplemente las noticias, vamos a ver que todo el mundo está cambiando. El mundo tiene como una nueva visión y a lo que quiero llegar es que lo que viene ahora con los eclipses que vamos a tener en el eje Piscis, que es el signo de la intuición,
y Virgo, que es el signo de la materialización, entre otros. Pues hay otros signos que tienen también esa sensibilidad muy a flor de piel, como Cáncer y como Escorpio. Pero en este caso, Piscis, donde se están concentrando los planetas, las energías, están modificando a través de las experiencias que estamos recibiendo, ya sea de forma directa o en forma indirecta, pero ahora con el nodo norte ahí, que es un punto muy sensible que está atravesando ese espacio de nuestra carta natal, vamos a empezar a recibir una nueva energía, pero no es una energía que nos vamos a sentar con las manos abiertas, que sí, que sirve a través de la meditación, a través de lo que quieras tú hacer, en ese contacto interior que sí funciona muy bien, pero es que hay otras experiencias que nos puede llevar a hacer conexión con el mundo interior, donde está la intuición, donde esa intuición ahora se va a revelar aún más. ¿Y a qué me refiero, Luben y todas las personas que están viendo el video? Me refiero a que hay otro tipo de experiencias que están conectándose, está conectando lo material con lo inmaterial en este momento de la historia de la humanidad. Sé que es un poco extraño lo que estoy diciendo, pero ciertamente todo lo que hemos empezado con lo que hemos empezado a conectarnos, que son situaciones muy novedosas, que están relacionados también con los avances tecnológicos, con esto que estamos haciendo, donde podemos estar conectándonos de forma directa a tiempo real. Eh, el ver cómo muchas personas tienen nuevas personas, estoy hablando de la nueva generación, empiezan a desarrollar unas habilidades que antes no existían o no se visualizaban, no se materializaban. Ver cómo hoy en día un corredor de distancia puede lograr mejores tiempos que hace unos 10 años atrás, entonces tú dices, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata todo esto? Entonces hay una conexión entre lo material y lo inmaterial, entre la conciencia y el inconsciente, donde en el inconsciente tiene, y eso es la sabiduría de Piscis, contiene todo lo que necesitamos entender y saber. Al concentrarse las energías en ese punto de nuestra carta natal, donde todos tenemos a Piscis, y lo recalco mucho porque dices, es que yo no soy Piscis, sí tienes Piscis. Y cuando un planeta entra en tu casa Piscis, empiezas a sentir tu energía, esa energía pisciana que tiene que ver con la intuición, con la supraconciencia, con el inconsciente, la forma en que nos vamos a empezar a conectar con otras personas, porque también esa intuición em, puede incluso decir, oye, el ejemplo clásico, te llama a alguien en quien tú estabas pensando en ese momento. Entonces hay una conexión que es más que material, es inmaterial, es algo que está constantemente a través nuestro. ¿Y cómo se desarrolla esa intuición que muchas veces nos negamos? Porque además está tan relacionada con nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver que cuando no hacemos conexión simplemente porque nuestros pensamientos o nuestra aparente realidad está conectada con algo que nos preocupa, que nos causa irritabilidad, que nos causa frustración, los sentimientos negativos que pueden generar o sea, unas barreras que no te permiten ir más allá. Pero cuando abrimos esos espacios de sensaciones o nos abrimos emocionalmente a reconocer que tenemos otros sentimientos, cuando abrimos nuestro corazón de alguna manera que palpita a través de las emociones, a través de las experiencias que podemos recibir y empezamos a conectarnos viendo lo mismo que veíamos antes desde otra visión, siendo empáticos, siendo más humanitarios, siendo más comprensivos, ahí comienzan a fluir nuevas sensaciones que nos hace conectarnos con, en este caso, estamos hablando de la intuición,
que la intuición es como una especie de canal. Yo la veo un canal que entra, sale, y tú empiezas y dices, "Ay, estoy sintiendo esto", que también puede ser por los sueños, que también puede ser por la fantasía, a través de la creación, como digo, Piscis y Neptuno, su regente, están conectados con el arte de la música, la danza, que también es otra forma de hacer conexión con ese mundo inmaterial. Y te doy el pase para hablar un poco Sí, sobre esto. porque, bueno, estás dando con un punto clave, ¿no? Porque, ajá, si la intuición es un producto que nos funciona, que nos sirve, que nos puede ser utilitario, ¿cómo podemos aprovecharla mejor? Claro, Entonces, el primer punto es tomar conciencia que la intuición se entrena, la conexión con la intuición se entrena, la conectividad se entrena. Ahí hay un punto clave porque mucha gente tiende a ser pasiva con muchos procesos en general. La intuición no se escapa de ello. El placer, por ejemplo, también es un proceso en donde mucha gente es pasiva. Ay, vamos a ver si esto me da placer. No, no, el placer se entrena. La intuición se entrena, la conectividad se entrena, todo eso claro, se entrena. Sí, si yo, por ejemplo, soy de una acuerdo. persona, a ver, ¿cómo podemos entrenar la intuición? ¿Cómo podemos entrenar el placer? ¿Cómo podemos entrenar todos estos procesos? Aumentando el tiempo y la calidad de sensibilidad. Eso es lo primero. Ya, Pero de hecho es lo fundamental. Si, por ejemplo, ajá, yo puedo tener esta taza de té, hasta ahorita, un magnífico té, y yo me lo puedo tomar rápidamente en unos minutos. O me detengo un momento, aprecio el color, la textura de la taza, el aroma que tiene este té, empiezo a apreciar los diferentes matices que deben estar contenidos en este magnífico líquido, la temperatura, lo rico. Empiezo a conectar mis cinco sentidos. El consumo de este té empieza a ser una experiencia plena, muy conectada, un humilde y simple té. Me lo puedo disfrutar como una experiencia 5 estrellas. claro. Una experiencia de lujo, profunda, que me genera conexión a lo interno, a lo externo. Una simple tacita de té o contemplar un atardecer. Sí, yo puedo hacer, sí, mira, sí, salió el sol. O Pero no sabes, puedo, eso que acabas de decir es lo mejor que puede pasar. Ver un atardecer, ver las puedo estrellas. detallar, exacto. Sí, Fíjate que en todo el espectro de la vida, tú lo puedes vivir. Bueno, sí, rapidito. Como pasó, sí, 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 salió el sol, mira, sí, está el atardecer, está bonito, vale. Eso es una alternativa. O me doy el permiso de sentarme, respirar, conectar con la naturaleza, con el ambiente, con los colores, los matices. Todo eso está en mi posibilidad dependiendo de mi toma de decisión. Mientras yo más me entrene conectándome con mi tecito, conectándome con el atardecer, conectándome con una obra de arte, conectándome con un abrazo, un beso, estás conectándome. reprogramándote también. Así es. Y eso te va a volver finalmente, después de mucho entrenamiento, una persona más sensible, una persona con un tacto epicrítico para percibir y para integrar de una manera mucho más plena. Si haces esto, entonces esos pequeños flashes de ideas que de repente va a generar tu cerebro, como dándote ese producto de intuición, tú vas a ser una persona más perceptiva de ello. Simplemente entrenando tu sensibilidad, terminarás percibiendo más, integrando mejor. También parece mentira, un segundo elemento que desarrolla muchísimo la intuición es jugar. Jugar. El aspecto lúdico implica que uno constantemente, de una manera divertida, Ujú. placentera, va haciendo conexiones que no son lineales.
dependiendo del juego, hay unas que son más complejas, unas menos, pero por ejemplo, una persona que juegue ajedrez o juegue cartas o juegue cualquier juego, no sé, que le encanten los crucigramas, cualquier juego, es una persona que va a estar haciendo, ese cerebro va a estar haciendo de una manera lúdica y placentera mayor cantidad de asociaciones. Bueno, un cerebro que se acostumbra a conectarse eso con placer, empezará a hacer mayor cantidad de asociaciones y tú en el juego, ¿qué pasa? Tú le prestas atención a esas asociaciones. Bueno, en tu cotidianidad, las asociaciones que hace el cerebro también tú te estás acostumbrando de manera indirecta a prestarle atención a esos resultados. Fíjate que hay veces que tú estás jugando en ese tipo de cosas y hay veces que tú te vas por el instinto y, yo creo que va a pasar esto, pum, es porque lo estás entrenando, lo estás entrenando. Es así. Eh, si lo quieres ver ya más por lo energético, bueno, precisamente todo lo que acabo de decirte, tanto la conectividad como jugar, etcétera, te está moviendo energéticamente y tú estás acostumbrándote a tomar mayor conciencia de esa fluctuación de energía. Tantas cosas. Una persona que hace yoga, por ejemplo, está constantemente entrenando al cuerpo, está Sí, constantemente sí, entrenando la conexión energética, sí. etcétera. Esa va a ser una persona que muy probablemente a su estado de conciencia van a llegar más elementos producto de esos juegos de asociación. En pocas palabras, la intuición se entrena aumentando tu sensibilidad, volviendo de eso algo cotidiano, que por cierto, tu sensibilidad y tu sentido placentero, donde hay que tener cuidado, ¿ok? Cuando la gente, de alguna u otra manera, teniendo una estructura donde predominen estados de ánimos de inseguridad, de ansiedad, se sienta más bien con una elaboración amenazante, de manera constante. Ahí es cuando estas elaboraciones la interpreta de una manera negativa, ¿ok? Ya. Entonces son personas, oye, que si se van por ese lado, bueno, constantemente están viendo elaboraciones amenazantes y paralizantes. Claro, ¿qué es lo que dice? Mi Tenemos que intuición me abordarlo. dice que no. Exacto, pero entonces, ¿qué haces tú con eso? Claro. Porque ya va, toda tu intuición siempre va a ser un no. Lo que acabas de decir es Eh, tan importante que estás ujú, diciendo que la intuición no determina qué está bien o qué está mal. bingo, bingo. Y fíjate, todo depende de la interpretación que se le dé, por eso es Claro, que hay que atender. sí, Bueno, mira, amenazante, bueno, sí, mi intuición me está diciendo, finalmente, la intuición es un producto que tú tienes que tomar en cuenta y analizar y ya, ver hasta qué punto te está ayudando a evaluar mejor o hasta qué punto te está paralizando o claro, está saboteándote también, exacto, ¿no? exacto. Porque eso tiene que ver más que todo es con tu estructura, con qué es lo que está predominando en tu vida. Una Claro, persona que, por ejemplo, en creencias, si una persona que en su cotidianidad, si tú puedes tener un buen desarrollo intuitivo y le prestas mucha atención, pero vamos a pensar en el resto de tu cotidianidad. Y constantemente, no sé, Luen, yo veo por lo menos noticias de 2 a 4 horas diarias. Madre santa. Tú, digamos que, a ver, el contenido que prevalece en las noticias, ¿es positivo o es negativo? Sí, es predominantemente negativo. claro. Si tú constantemente estás teniendo ese input, Estás input, input absorbiendo negativo, además. negativo, 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 y no Claro, lo compensas con por lo menos el doble de información positiva, mínimo, entonces cualquier elemento intuitivo lo vas a pasar es por el filtro de esa negatividad. Y en consecuencia, pues muy probablemente te vas a sentir amenazado. claro. Personas que, por ejemplo, estén en ambientes donde hay mucha agresividad, mucha violencia, lamentablemente es así, Sí, y no encuentran activamente buenos recursos para defenderse, despegarse de eso, que predomine también lo positivo en vez de ese ambiente tan negativo, pues cualquier resultado de su intuición lo van a analizar bajo el filtro de esa violencia constante. Hay gente que está metida en un ambiente violento o que llevan el ambiente violento dentro de sí, que se sí, maltratan, se hablan a sí mismos de una manera siempre lacerante, latigante, castigadora.
pues bueno, ahí la intuición, de todas maneras la vas a pasar por el filtro de esa vivencia y el resultado va a ser, bueno, que vas a percibir demasiadas amenazas, demasiadas situaciones negativas en el entorno el Claro, resultado va a ser que, bueno, te vas a predisponer muy negativamente, siempre a una acción de lucha. Es decir, el hecho de tener mayor nivel de conectividad con la intuición, precisamente, va a ser procesado con el filtro que predomine dentro de ti. Entonces, mira lo importante que es cultivar no solamente tu conectividad con la intuición, claro, sino revisar qué es lo que está predominando en tu sistema de creencias, en tu ambiente, en tu predominio de tipo de información, si es negativo o si es positivo. claro, Y de eso dependerá, bueno, lo que tú hagas con esos productos que te está dando tu sistema nervioso o la energía, el universo, desde donde tú lo quieras sacar, el uso que tú le des dependerá también de lo que tú estás cultivando. Y ahí sí tenemos una responsabilidad y una oportunidad de ser muy activos para llevar la balanza al lado positivo. al lado positivo. Estamos totalmente de acuerdo. Y bueno, como Piscis está relacionado con esa dualidad también. Es decir, puede ser tanto positivo, ¿ok? Este reinicio que vamos a tener ahora con los eclipses en este mes de marzo y el cero de Aries, pues la gente que entiende de esto, va a entender por qué vamos a tener que reevaluar una cantidad de conceptos que tenemos en relación a nuestro mundo interior, porque todo nos está llevando a una nueva forma de ver la vida. Entonces, pero es que hay tantos factores alrededor de este momento energético que puede tanto ser sumamente positivo si tomamos la vía de un crecimiento interior que nos favorezca en todos los sentidos, o lo contrario. ¿Por qué? Porque la intuición, la sensibilidad, de donde proviene la intuición, no hay que considerarla como algo que merma en la vida, porque la gente dice, es muy sentimental. No, 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 es muy sensible, sí. La sensibilidad puede ser un poderoso factor a la hora de tomar, bueno, las riendas de tu vida, porque es que es la que determina al final el camino que vas a tomar. Es que no se debe confundir sensibilidad con debilidad. Mucho cuidado Jamás, con eso. Al jamás. contrario, una persona poco sensible, pues bueno, percibirá menos, finalmente. Y Totalmente de acuerdo. cuidado. Cuidado con eso. Ujú. Oye, Luben, ha sido magnífico tenerte una vez más en este espacio y que vamos a seguir teniendo otros temas de interés para todas las personas que nos siguen y bueno, seguir aprendiendo de la vida misma. Gracias, Luben, por acompañarnos. Gracias a ti, Mayra, un verdadero placer. Éxitos. Un abrazo. Chao.